Ahora sí, Prabhu. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Kunja Bihari Gopiyana Bala Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Shodhanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Vrajana Ranjana Yashodhanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Vrajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayurada Punjabi Jayurada Ramadhava Punjabi Punjabihari Gopiyana Baba Girivaradari Gopiyana Gopinavalava Girivaradhari Prajajana Ranjana Yashodhana Kandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Gaura Premanandi. Haribol. No sé si me estoy viendo o no, parece que no me veo, pero no importa. Se ve muy bien, pues, Sadhu. A ver, ¿a quién puedo ver aquí? Haribol, Prabhat Matadva. Yo tengo súper poca señal de internet, así que no prendo la cámara porque si no se me cae. Ya, entonces, ¿vamos a comenzar? Comenzamos entonces, ¿no? Sí, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Seguimos entonces con el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 2, texto número 40, resumen del contenido del Gita. Repitan, por favor. Neha Vikrama Nashwasti Neha Vikramano Swasti. Atyavayo Navidyate Pratyabhajo Navidyate. Swalpam Asya Dharmasya Swalpan apyasya dharmasya. Rayate Mahato Vayat Trayate mahato vayat. Neha Vikrama Nashwasti Neha vikramano swasti. Pratyavayo Navidyate Pratyabhajo navidyate. Swalpamapyasya Dharmasya Swalpan apyasya dharmasya. Rayate Mahato Vayat. Trayate mahato vayat. ¿Alguien quiere repetir? Neha vikramano swasti. Neha Vikrama Nosasti Pratyabhajo navidyate. Pratyavayo Navidyate Swalpan apyasya dharmasya. Swalpanapyasya Dharmasya Trayate mahato vayat. Rayate Mahato Vayat. ¿Alguien más? Bueno, seguimos entonces. Neha, Ok, adelante. Hare Krishna, Prabhu, mis reverencias. Jai. Neha Bhikramanosh Asti Neha vikramano swasti. Pratyavayo Navidyate Pratyabhajo So- Swalpam Api Asya Dharmasya Swalpan apyasya dharmasya. Trayate Mahato Bhayat. Trayate mahato vayat. No, No, no. Pueden repetir, no hay. no hay Hija, hija en este yoga, en este yoga.
Avikrama, Avikrama, en esforzarse. en esforzar, Nashaha, Nashat, pérdida. pérdida, Asti, Asti, hay. Ay, Pratyavaya, Pratyabhaya, disminución. disminución, Na, Na, nunca. nunca, Vidyate, Vidyate, hay. Ay, Swalpam, Sualpam, poco. poco, Api, Api, aunque. aunque, Hacia, hacia esto. de esto, Dharmasya, Dharmasya, ocupación. ocupación, Rayate, Trayate, libra. Libra, Mahata, Mahata, de un gran. un gran, Bayat, Vaya, peligro. peligro, Traducción y significado por su divina gracia, Vaicharan Aravindan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai, Jai Srila Prabhupada. Repitan, por favor, en este esfuerzo en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, no hay pérdida ni disminución alguna, y un pequeño adelanto en esta senda y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. del peligro más temible de todos. En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. Significado por Srila Prabhupada. Jai, bla, bla, bla. Actividad con conciencia de Krishna o el actuar en provecho de Krishna sin esperar complacer los sentidos constituye la máxima cualidad trascendental del trabajo. Ni siquiera un modesto comienzo de dicha actividad encuentra impedimento alguno, ni puede ese modesto comienzo perderse en ninguna etapa. Cualquier obra que se comienza en el plano material tiene que ser completada, pues de lo contrario, todo el asunto se vuelve un fracaso. Pero cualquier obra que se comienza en el proceso de conciencia de Krishna tiene un efecto permanente, aunque no se complete. Por lo tanto, el que ejecuta dicho trabajo no pierde nada, ni siquiera si su trabajo dentro del proceso de conciencia de Krishna queda incompleto. Un 1% que se haga con conciencia de Krishna produce resultados permanentes, de manera tal que el siguiente comienzo es a partir del 2%, mientras que la actividad material, si no se logra el éxito en un 100%, no se obtienen beneficios. Ayamila desempeñó sus deberes con cierto porcentaje de conciencia de Krishna, pero por la gracia del Señor, el resultado que disfrutó al final fue del 100%. En el Srimad Bhagavatam 1.5.17 hay un hermoso verso en relación con esto. Tyaktva swadharmam charanam bhuyam harer vayana pakvo tapate tato yadi yatra kvabadram abudamuna kim kovarta apto vayadam swadharmataha. Si alguien abandona los deberes propios de su ocupación para trabajar dentro del proceso de conciencia de Krishna y luego cae por no haber completado su trabajo, ¿qué pierde con ello? ¿Y qué gana uno si si realiza sus actividades materiales perfectamente? O como dicen los cristianos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde el alma eterna? Las actividades materiales y los resultados de ellas se terminan con el cuerpo, pero el trabajo que se realiza con conciencia de Krishna lleva a la persona de nuevo al proceso de conciencia de Krishna, aún después de la pérdida del cuerpo. Así pues, al menos es seguro que en la siguiente vida se tendrá la oportunidad de nacer de nuevo
como un ser humano, o viene en la familia de un brahmana culto y eminente, o en una familia rica aristocrática que le brinde a uno una mayor oportunidad de elevarse. Esa es la cualidad única del trabajo que se hace con conciencia de Krishna. Om Jnana Timirandasya Janan Jana Shalakaya Shakshur Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y maestro espiritual me está abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivushan Swami Nitinamine. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Yo ofrezco mi más humilde y respetuosa reverencia a todos los Vaishnavas del Señor, quienes son como árboles de los deseos, capaces de satisfacer los deseos de todos, y quienes están llenos de compasión por las almas caídas de este mundo material. Y ahí Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Srivasati Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Om Tat Sat, Haribol a todos. Que no los pueda ver a todos, pero sí, Haribol, sé que están detrás de la imagen que aparece ahí. Bueno, seguimos hablando, ¿no es cierto?, acerca de esta gran obra, el Bhagavad Gita, que da que hablar. Imagínense, por lo menos lleva más de 5.000 años dando que hablar. Y es un libro que en realidad tiene este conocimiento, es así como Krishna, ¿no? Krishna es siempre fresco, el conocimiento del Bhagavad Gita también es siempre fresco, porque se aplica a todo tiempo, lugar y circunstancia, a todo momento histórico, a cualquier cultura. Es un conocimiento, ese es el real significado del conocimiento trascendental, que puede ser aplicado en cualquier momento, en cualquier cultura y para cualquier, digamos, tiempo, lugar y circunstancia, como habíamos mencionado. Y específicamente en este capítulo 2, el resumen del contenido del Gita, se está hablando acerca de este verso de que en este proceso, ¿no es cierto?, que aquí se habla de un esfuerzo, ¿no? En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna. Y me llama la atención la palabra que utiliza Krishna, ¿no? Esfuerzo. Hay un énfasis, y la primera palabra que usa, ¿no? Y nos da a entender que el esfuerzo es necesario en la vida espiritual. Esfuerzo también porque no es natural, ¿no? Cuando algo cuesta, quiere decir que no es natural, que no es espontáneo. Entonces, aquí se está refiriendo también al proceso de Vaidhi Bhakti, ¿no? Porque ustedes saben que el Sadhana Bhakti tiene dos procesos. Uno es el Vaidhi Bhakti, que es el servicio devocional con reglas y regulaciones, y después cuando uno ya, digamos, ha alcanzado la etapa de madurez, dentro de ese proceso de reglas y regulaciones se va desarrollando espontáneamente entonces la atracción hacia el servicio de Krishna, hacia el servicio devocional, y se transforma en Raga Bhakti o Raga Nuga Bhakti, servicio devocional espontáneo. Entonces aquí la palabra esfuerzo nos da a entender de que se refiere al practicante que está practicando Vaidhi Bhakti, ¿no? El servicio devocional bajo reglas y regulaciones. Y dice que aquí no hay pérdida ni disminución alguna. O sea que básicamente que cualquier cantidad de servicio devocional que nosotros podamos practicar de acuerdo a nuestra capacidad, no se pierde. Es como si quedara depositado en una cuenta bancaria eterna, una cuenta espiritual eterna. Y eso técnicamente hablando recibe el nombre de Sukriti. Sukriti quiere decir el crédito piadoso o el mérito piadoso que uno recibe. Eso se llama Bhakti Unmukha Sukriti, el nombre que recibe. Hay tres tipos de Sukriti, básicamente, explican la escritura.
Un sukriti o un crédito piadoso se llama karma unmukha sukriti, jnana unmukha sukriti y bhakti unmukha sukriti. Y, y obviamente que por cultivar, por ejemplo, el karma, por abrir orfanatos, plantar árboles, excavar pozos, dar caridad, uno adquiere crédito piadoso que a uno lo eleva a los planetas celestiales tarde o temprano, ¿m? En pro de la elevación a los planetas celestiales. Ese es el crédito piadoso material, kármico, ¿no es cierto?, de buenas acciones. Pero lo obligan a hacer a uno en este mundo igual para recibir el fruto, ¿no? Los frutos de esas actividades. Y generalmente son la meta de todo ese proceso de karma kanda, digamos, es eh, es la elevación a los planetas celestiales. Después está el otro proceso que es jnana, jnana unmukha sukriti, que es todo el crédito piadoso que uno obtiene por cultivar el conocimiento, ¿m? Y también realizar ciertas austeridades. Se cultiva el conocimiento y se realizan austeridades. Y ese crédito piadoso queda acumulado en una cuenta también, que es la cuenta, digamos, de la liberación, que nos da, por practicar ese proceso, ¿no es cierto? Jnana Kanda, uno obtiene la liberación como resultado final. Y en tercer lugar está el Bhakti Unmukha Sukriti, que es lo que nos convoca hoy, y que es el Sukriti que nos permite desarrollar amor por Krishna. Primero fe, ¿no es cierto? Y después cuando esa fe se va desarrollando en 9 etapas, llega al punto de Krishna Prema, amor puro por Krishna, ¿no? Entonces, ese Bhakti Unmukha Sukriti puede ser de dos tipos. Eh, Puede ser de manera consciente o puede ser Agyata Sukriti o Gyata Sukriti. Agyata quiere decir que no es consciente, que uno no tiene conocimiento acerca de que lo obtuvo. ¿M? Y eso se genera porque una persona, por ejemplo, va caminando por la calle y escuchó un Harinam y vio a los devotos y repitió el santo nombre y sin saber que estaba haciendo un servicio devocional al repetir el santo nombre, obtuvo un beneficio. O de pronto hizo algún servicio, le dio un vaso de agua a un devoto, o un familiar, digamos, que de repente ayuda a un devoto por X motivo, también obtiene un sukriti, sin saber que realmente hizo algún tipo de servicio o acumuló algún tipo de crédito piadoso devocional que le va a servir para despertar su conciencia de Krishna en el futuro. Entonces, se explica que cuando esa persona acumula, digamos, este crédito piadoso, ya sea de manera consciente o en este caso inconsciente, como estábamos hablando, sin tener conciencia de ello, cuando se pone en contacto con un devoto, dice, después en el futuro se manifiesta ese crédito piadoso, rinde sus frutos, ¿no? Y esa persona se dedica a la vida espiritual, al servicio devocional y quiere progresar y manifiesta entusiasmo. O sea, ese es el regalo, podríamos decir. Ese es el beneficio que se obtiene por ponerse en contacto con cualquier tipo de angas, ¿no es cierto? Con cualquier tipo de, eh, con cualquier tipo de proceso, no proceso, sino actividades, más bien relacionadas al servicio devocional. Entonces, y no hay pérdida ni disminución alguna. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que uno acumuló, ¿no es cierto? Ya habiendo practicado servicio devocional incluso, y si uno quedó en una etapa inicial de su práctica, de desarrollo devocional, o quedó en una etapa intermedia, o en cualquier etapa en realidad, se explica que uno parte desde el punto donde dejó su práctica. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, no decrece, no merma, ¿no?
el desarrollo del bhakti. ¿Por qué? Porque es eterno, es la función eterna del alma, por lo tanto, siempre está ahí, siempre está alojado en el corazón y solamente está esperando ser despertado. Entonces, en el grado que hemos despertado ese bhakti, es en el grado que nosotros vamos a seguir practicando desde que lo dejamos. Si es que no alcanzamos la perfección en esta vida, entonces nosotros vamos a poder retomar en otra vida desde el punto donde lo dejamos. Y eso es una gran garantía. ¿Mm? Entonces no hay pérdida ni disminución alguna. Y Prabhupada en el significado habla acerca de las actividades materiales. Dice que, contrariamente a las actividades materiales, que yo no sé si el momento de las preguntas ahora hay una mano levantada. ¿Cómo es la estructura Prabhupada en Matadva? ¿Se va Hare intercalando Krishna, eh, o al final, como la clase tradicional? yo, yo pienso que para que normemos a las personas y aprendan, lo ideal sería la clase tradicional al final, pero para que la gente no olvide, si les puede responder a la persona, por favor. Ok, adelante entonces. Hare Krishna, Aló. Prabhu. Mi pregunta era, en relación justamente a lo que está diciendo, eh, si esto se sigue manteniendo a pesar de las ofensas que se pueden cometer contra los Vaishnavas, porque, bueno, en las escrituras se narra que cometer ofensas contra los Vaishnavas o contra las escrituras puede eliminar las actividades piadosas. Entonces, me pregunto si esto, si una persona está practicando servicio devocional y comete este tipo de ofensas, aún así en su próxima vida conserva esas actividades piadosas para su bhakti. Bueno, yo creo que ya usted se respondió la pregunta, vos, Prabhu. Si uno comete ofensas que son muy, muy gruesas, ofensas que son de grueso calibre, como por ejemplo Sadhu Ninda, ¿no? La ofensa del elefante loco también se explica, ¿no? En la India hay elefantes salvajes que, que van y arrasan con todo cuando corren, ¿no es cierto? Y van corriendo y hay un jardín donde se está cultivando, digamos, enredadera o planta, y ellos pasan y con sus patas, digamos, lo destruyen todo, ¿no? Y ese ejemplo se da para dar a entender de que la persona que comete ofensa en contra del devoto, ¿no es cierto? En contra de los devotos, de cualquier devoto y con predilección eh, del devoto puro, se considera que es como la ofensa del elefante loco, que, que mata la plantita del servicio devocional, ¿no? Entonces, claro, en esos casos ese crédito puede ser destruido también. E incluso se explica que esa ofensa uno puede ofender a Krishna y Krishna perdona, pero ofender al devoto de Krishna dice que incluso el devoto puede perdonar, pero el polvo de los pies del loto de ese devoto todavía no te ha perdonado. Y es porque Krishna tampoco ha perdonado esa ofensa que se ha cometido. ¿Mm? Entonces, Krishna perdona ofensas hacia sí mismo en la oración a la deidad o que se comete en el proceso, pero dice que hacia su devoto y con predilección a su devoto puro, esas ofensas no las perdona. ¿Mm? O son muy difíciles, digamos, de erradicar, de perdonar, y uno tiene que hacer mucho prayashita, mucha expiación para poder erradicarla. Entonces, claro, sin duda que eso sí puede destruir, y no solamente destruir, digamos, el avance que uno ha realizado, sino tener severas consecuencias del punto de vista reactivo, de las reacciones que uno tiene que sufrir producto de esa ofensa. Así que, claro, en esos casos se pierde el crédito piadoso devocional. ¿Quedó claro, bro? Sí, gracias, Haribol. Ya ahí. Entonces, eh, eh, entonces no hay pérdida ni disminución alguna, ¿no? De eso estamos hablando. Y Prabhupada habla en el significado acerca de las actividades materiales, ¿no? Las actividades materiales son, en general, generan, son temporales y, y nos generan un beneficio permanente, y si uno no las lleva hasta el final, no las ejecuta hasta el final,
no generan ningún resultado. No es como si uno está en un proyecto, ¿no es cierto?, y lo deja botado a mitad de camino, eso se perdió ya, y no, o uno está en un negocio, invirtió, y nadie le compró nada, no llegó a la fase que nadie le comprara nada, se pierde todo, se perdió la inversión, todo. En cambio, si uno invierte en Krishna, ¿no?, y reinvierte incluso, ¿no?, ¿cierto?, lo que obtiene, siempre va a obtener un resultado, una ganancia, una utilidad. ¿Mm? Es como, es un negocio, digamos, un business, un negocio que, si lo vemos desde ese punto de vista, no tiene una ganancia garantizada. ¿Mm? Y, y bueno, y la otra cosa interesante, que cuando uno se acerca a Krishna también, Krishna dice que él mismo te da todo, te da la inteligencia para llegar a él, también te da las herramientas, te da el entusiasmo, y cuando uno da un paso hacia Krishna, Krishna da 10 pasos hacia uno. Entonces, él es el que está más interesado en que nosotros nos acerquemos a él, más que nosotros incluso, ¿no? Es como una persona que tiene un, ¿cómo se llama? Un negocio así muy grande, ¿no es cierto?, que nos va a beneficiar mucho, y nosotros ignorantemente no nos acercamos a esa gran oportunidad que nos están dando, pero él está ansioso de que nosotros nos unamos a él, ¿no?, y nos acerquemos a él para beneficiarnos. Entonces, en ese caso, las actividades materiales, como decíamos, si no se llevan hasta el final, uno no obtiene ningún resultado tangible de ellas y pierde todo el esfuerzo que realizó. E incluso una muestra de eso, que es cuando uno tiene que volver a nacer y reencarnar, uno tiene que volver a aprender a caminar, tiene que volver a aprender a lavarse los dientes, a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, tiene que aprender todo de nuevo, ¿no es cierto?, una y otra vez, ¿no? Tiene que obtener el mismo aprendizaje, o sea, quiere decir que esas cosas, digamos, tiene que volver a aprenderlas. Todos esos conocimientos materiales tiene que volver a adquirirlos. ¿Mm? Así que eso también es un factor importante de señalar, ¿no? La comparación entre el conocimiento material, ¿no es cierto?, o más bien la acumulación de actividades materiales, ¿no?, kármicas, y lo que es realmente el servicio devocional. Ahora, si uno deja inconcluso, como decíamos, este proceso, el Bhagavad Gita habla, hay algunos versos aquí, si ustedes quieren los podemos citar, en el verso 641, dice: después de muchísimos años, Prapya Punya Kritan Lokan Usitwa Savastiti Sama Suchinam Srimatam Yehe Yoga Brasto Villayate. Después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi que fracasa nace en una familia de personas virtuosas, en una familia de la rica aristocracia. ¿Mm? Entonces, ahí está hablando de cuál es el destino. ¿Mm? De muchos años de disfrute en los planetas celestiales, ¿no? Es el yogi que fracasa en su práctica. ¿Y nace en qué? Después de eso, nace en la familia de una familia de rica aristocracia. Entonces, ¿por qué tiene que nacer en una familia de rica aristocracia? Uno podría decir, porque nace con sus necesidades materiales resueltas. Y al nacer con sus necesidades materiales resueltas, entonces no tiene que luchar tanto por la ardua lucha por la sobrevivencia, claro, no tiene que esforzarse tanto por la ardua lucha por la sobrevivencia, y de esa forma puede dedicarse de una manera más franca, ¿no es cierto? Me refiero, se puede dedicar de una manera más directa, sin tener que desviar su atención hacia otra actividad y dedicarse directamente al servicio devocional. O sea, recibe esa facilidad, ¿sí? Es una facilidad realmente que está recibiendo, ¿no? Y después en el texto 42 dice que, o si ha fracasado después de una larga práctica de yoga, nace en una familia de trascendentalistas que seguro que tiene una gran sabiduría. Claro que semejante nacimiento
es raro en este mundo. Entonces son los nacimientos donde una persona que ya ha practicado por bastante tiempo tiene este beneficio, ¿no? De nacer en una familia y aquí Prabhupada explica, ¿no? El niño nace en una familia de esa clase, recibe un impulso espiritual desde el mismo comienzo de su vida, y ese es especialmente el caso de las familias Acharya o Goswami. Esas familias son muy eruditas y consagradas debido a la tradición y la formación, y en consecuencia sus integrantes se vuelven maestros espirituales. En la India hay muchas de esas familias Acharya, pero ahora se han degenerado debido a una educación y a un adiestramiento insuficiente. Por la gracia del Señor, aún hay familias que crían trascendentalistas generación tras generación. Sin duda que constituye una gran suerte nacer en esa familia. Por fortuna, tanto nuestro maestro espiritual, Om Vishnupada Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, así como también nuestra humilde persona, tuvimos la oportunidad de nacer en esas familias por la gracia del Señor, y ambos fuimos adiestrados en el servicio devocional del Señor desde el mismo comienzo de nuestras vidas. Más adelante nos encontramos por orden del sistema trascendental. O sea, se encontró Prabhupada con Bhaktisiddhanta, eso es lo que está diciendo después, ¿no? Entonces, obviamente, que Prabhupada, nosotros sabemos que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati y Prabhupada eran Nitya Siddha, ¿no? Por lo tanto, ellos no es que venían practicando el servicio devocional por muchas vidas, sino que ellos venían directamente del mundo espiritual. Pero Prabhupada igual lo está citando como ejemplos de familias de Acharya, ¿no? Porque puede ser que estos Acharyas nazcan dentro de familias, ¿no es cierto? Estas almas liberadas pueden nacer, o sea, tanto el alma liberada como Prabhupada y Bhaktisiddhanta puedan nacer en esta clase de familia de Acharyas o Goswamis, o puede ser que sean sadhanasidas, personas que han ido cultivando la vida espiritual vida tras vida del proceso de servicio devocional y han llegado, digamos, a la etapa de nacer en estas familias también. Se pueden dar ambos casos, como lo que Prabhupada está describiendo acá, ¿no? Y después dice en el texto 43, dice, oh hijo de Uru, al obtener esa clase de nacimiento, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. Y texto 44, en virtud de la conciencia divina de su vida anterior, él se siente atraído automáticamente a los principios yógicos, aún sin buscarlo. Ese trascendentalista indagador siempre está por encima de los principios rituales de la escritura. Entonces, aquí está hablando del caso de una persona que se consagra al servicio devocional, conoce a los devotos, por ejemplo, y se entrega rápidamente, y vemos que hay otras personas que les cuesta más, que pueden estar muchos años y les cuesta entregarse porque no tienen el sukriti, porque no tienen el avance, digamos, que tiene este tipo de almas que ya vienen practicando durante mucho tiempo, ya han acumulado mucho sukriti, ¿no? Y tiene lo que se llama los bhakti samskaras. ¿Qué son los bhakti samskaras? Son impresiones muy profundas dentro, ¿no es cierto?, dentro de su cuerpo sutil, de su conciencia, de su corazón, que los impulsan, que cuando se reencuentran con el servicio devocional, es como que hace un clic inmediato, ¿no? Entonces esa persona se dedica con mucha entrega. ¿Por qué? Porque tiene esos samskaras ya desarrollados de otras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué son los samskaras? Son una acumulación de britis. ¿Qué son los britis? Son los recuerdos que uno tiene de las vidas previas, de todo el servicio que uno y todas las actividades devocionales que uno ejecutó, que se transforman en un samskara, que es una huella o una impresión profunda que queda dentro de uno, ¿no? Y que se transforma en un vasana. Un vasana es una tendencia muy fuerte, una inclinación muy fuerte a ejecutar un tipo de actividad, ¿no? Entonces, en este caso, la inclinación es la inclinación a dedicarse, digamos, consagrarse al servicio devocional. ¿Mm? Bueno, yo no sé si estamos bien hasta aquí, Prabhu, o puedo comentar algo más. Siga nomás. Ya. Entonces, bueno, volvemos al significado. Aquí Prabhupada, si ustedes se dieron cuenta, Prabhupada habla acerca de la historia de Ayamil, ¿no es cierto?
como a Yamila, que era no sé si conoce la historia de Yamila, que está en el sexto canto. En esa, a Yamila era un brahmana muy piadoso, que él ejecutaba con mucho rigor y con mucha dedicación eh, todos sus deberes religiosos. ¿Mm? Entonces ahí se explica, ¿no es cierto?, en el sexto canto, que él tenía todas las cualidades brahmínicas, que era ecuánime, era limpio, era veraz. Se explica que tenía todas las cualidades, digamos, de una persona piadosa, adoraba todos los días, ¿no es cierto?, a Krishna y cumplía con sus deberes religiosos así prácticamente a la perfección. Pero por un descuido que él tuvo mientras iba caminando por la calle, vio que había una mujer de baja calaña, digamos, una prostituta, que estaba ahí asociándose con un shudra, ¿no es cierto? Estaban ahí teniendo, digamos, un intercambio íntimo. Entonces él se sintió perturbado al ver esta escena y se sintió atraído a la prostituta, ¿no? Por contemplar esa situación, se sintió atraído a la prostituta. Y por sentirse tan atraído a ella, y se desvió de sus principios religiosos, eh, y la llevó hasta el punto de llevarla a vivir a su propia casa como una sirvienta. Y tenía una esposa que era muy buena, una esposa que era piadosa también como él, muy religiosa, muy casta, y, y la esposa tuvo que salir del hogar y la prostituta se quedó a vivir con él. Y con esa prostituta vivió durante muchos años, tuvo varios hijos con ella y se explica que incluso tuvo un hijo cuando ya estaba en los 80, ¿no es cierto? Tuvo un hijo de nombre Narayan, el último hijo que tuvo con ella. Alguna reminiscencia de su vida anterior, digamos, como devoto le quedaba, ¿cierto? De su vida interior dentro de la misma vida, ¿no es cierto? Me refiero como a Yamila cuando estaba casado con su esposa, y a su hijo le puso Narayan, y se explica ahí que estaba en un momento muy, muy crítico, estaba a punto de morir, y llama a su hijo para que lo asista, ¿no? Narayan, Narayan. Y Narayan es un nombre de Vishnu, ¿no? Un nombre de Krishna. Entonces cuando lo está llamando, eh, en ese momento lo llama con un sentimiento de mucha aflicción, ¿no? De desamparo, y se explica que solamente por recitar ese nombre, entonces él obtuvo la posibilidad, bueno, ahí se cuenta la historia de que vinieron a buscarlo los Yamadutas, que lo estaban arrancando al alma del cuerpo, porque se explica que cuando uno ha cometido actividades pecaminosas durante su vida, llegan unos emisarios de la muerte que son enviados por Yamarash, que es el semidios de la muerte que está encargado de llevar un registro de todas las actividades que uno ha ejecutado, tanto piadosas como pecaminosas, ¿no? Y entonces, como él había cometido todas estas actividades pecaminosas, incluso se explica que tuvo que robar, ¿no es cierto? Tuvo que cometer fechorías para poder alimentar a esta mujer y a esta familia, eh, y obviamente rompió su matrimonio y se asoció con esta prostituta, tuvo hijos, todo eso fue completamente fuera de todo la vida que estaba llevando, ¿no es cierto? Y una vida bicármica, ¿no? Entonces, llegaron los Yamadutas a arrancarlo del cuerpo, ¿no? Se dice que tienen unas cuerdas ellos. Entonces, arrancan al alma del cuerpo, y en ese momento, cuando estaban en eso, y estos seres son muy terroríficos, tienen un aspecto muy horrible, muy horripilante. Entonces, él estaba así como se sentía con mucho temor, y iba a ser llevado a la corte de Yámaras y después al infierno. Entonces, llegan los Vishnudutas y se genera ahí un diálogo filosófico, que son varios versos ahí donde se habla acerca de la gloria del santo nombre. Los Vishnudutas, que son los emisarios del señor Vishnu, venían a buscar el alma para llevársela también al mundo espiritual, y estaban ahí debatiendo entre uno y otro hasta que finalmente llegan a la conclusión de que se le da una nueva oportunidad a Yamila, ¿no? Para que siga ejecutando su proceso devocional desde donde él lo comenzó, desde donde él lo había dejado más bien, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, y ahí se explica que ya en la última etapa de su vida él
él se arrepintió de todos sus pecados, se volvió un devoto nuevamente y abandonó el cuerpo y pudo ir al mundo espiritual, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo acá, que Ayamila es un ejemplo que Prabhupada está dando, cómo él pudo retomar también su vida espiritual desde donde la había dejado, a pesar de todos esos años que vivió, desde joven hasta los 80 años, una vida de pecado, pecaminosa. Aún así, cuando él quiso retomar su vida espiritual, cuando se le dio la posibilidad, la oportunidad de retomar, él pudo retomar desde el momento preciso donde había quedado y seguir avanzando hasta elevarse y llegar al mundo espiritual. Prabhupada da ese ejemplo. ¿Mm? Y así hay otros ejemplos, por ejemplo, también incluso de que van al mundo espiritual de manera, digamos, por ejemplo, tenemos el caso de Gayendra, ¿no es cierto? Gayendra que había, que era un elefante que estaba, digamos, en los planetas celestiales, era el rey de los elefantes, de hecho. Se estaba bañando ahí en los estanques, ¿no? De los planetas celestiales, disfrutando con las elefantas, qué sé yo. Y, y en un momento aparece un cocodrilo y él se sentía muy orgulloso de su fuerza, porque los elefantes son los animales más potentes, más poderosos, ¿no es cierto?, de la selva, ¿no? Y dice que ahí hubo una batalla que duró 1000 años entre el cocodrilo y el elefante, Gayendra. Y el cocodrilo le estaba ganando, ¿no? Eh, porque a pesar de que Gayendra tenía mucha fuerza, él no estaba en su hábitat natural, eso explica Prabhupada, ¿no? No estaba en su hábitat natural y por lo tanto, como no estaba en su hábitat natural y el cocodrilo sí, entonces el cocodrilo le estaba ganando y lo estaba matando. Entonces en un momento así ya, cuando ya había perdido, digamos, la batalla y todas sus fuerzas ya habían decaído, eh, recordó, ¿no?, de que en su vida previa él había sido un devoto de Vishnu y empezó a recitar unas oraciones muy bellas, ¿no es cierto?, en honor a Vishnu, donde le pide refugio y se refugia en él, etcétera, etcétera. Y ahí el Señor lo salva, ¿no?, de esa situación, ¿no? Porque él en su vida pasada había sido un devoto. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, en Yad Bharata, ¿no? Bharata Maharaj y Yad Bharata, ¿no? Y ahí está esa historia también de él, como nace como un cervatillo y por haberse apegado a este cervatillo, tiene que nacer como un cervatillo, pero nace con conciencia de devoto y a pesar de que está en un cuerpo animal, se le dio esa gracia especial, esa misericordia especial de nacer con esa conciencia y él en vez de asociarse con los otros siervos y hacer la actividad de los siervos, él siempre iba a escuchar y comer los remanentes de los sabios, de los devotos que hablaban Krishna Katha, y por eso es que pudo tomar nuevamente un nacimiento humano, como una especie de abaduta, así, ¿no? Que era Yad Bharata, y ahí llegó la perfección nuevamente. Entonces, eh, así vemos que hay diferentes casos de devotos que acumulan su conciencia de Krishna, queda acumulada, no se pierde y se retoma en el momento correspondiente. ¿Mm? Así que bueno, no quiero extenderme innecesariamente, a lo mejor hay alguna pregunta, algún comentario. Eh, sí, me Ari. gustaría preguntar algo, ¿me escuchan? Sí, Bueno, con respecto a lo que usted dijo de la vida espiritual, de que no se pierde en el fondo, es correcto. O sea, no, ¿qué voy a decir yo? O sea, lo dice la escritura, ¿ya? Eh, es así, y yo creo que es así, tengo fe en eso. Pero con respecto a lo material, bravo, porque, por ejemplo, usted dice que una persona, si no completa todo lo que está haciendo materialmente en su vida, eso no, al final no tiene ningún efecto, ¿no es cierto? Y eso no se manifiesta en su próxima vida, pero no, pero ahí tengo una duda porque, por ejemplo, ya estamos de acuerdo, una persona que es músico o matemático, en una vida se muere y en la próxima vida
tiene que aprender la música y la matemática de nuevo, pero sí tiene una propensión y tiene muchas facilidades para aprender eso. Por lo tanto, no hay una pérdida total tampoco, porque así vemos que, por ejemplo, Mozart, a los 5 años, era un músico extraordinario, y eso viene de vidas pasadas. ¿Se fija? Entonces, a lo mejor se pierde el resultado, pero las potencialidades, no. Eso no sé si Pero me igual, puedo explicar. pero igual finalmente se pierde igual, porque Mozart puede haber nacido, supongamos, puede haber estado cultivando la música varias vidas, nace y puede tener más facilidad, aprende el piano, tocarlo rápido y todo, pero el tema es que si no en la vida que sigue ya no se dedicó al piano y se dedicó a otra cosa, todo eso ya quedó atrás, ¿no? Y se volvió, no sé, no sé, se volvió un arquitecto, se volvió lo que sea, digamos, ya no, él cambia de rumbo su vida, ¿no? Sí, se entiende. No es lo mismo Sí, que el servicio sí, pues, emocional que, que- que es eterno. El Sukriti el del servicio emocional está siempre ahí. Pueden pasar 100 vidas, 200, 500 vidas, lo que sea, pero siempre va a estar ahí. En cambio, en la vida material tú puedes ser músico 5, 6 vidas, 7 vidas, pero después te dedicaste a otra cosa y eso quedó atrás. Ya no eres músico, ya perdiste la habilidad, se te olvidó, quedó sepultada en el tiempo, ¿no? ¿Mm? A esa Sí, comparación estoy diciendo yo, no estoy hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco vidas que puede sí, efectivamente lo que tú dices, puede haber más, se desarrolló la habilidad en otras vidas y la potencialidad se manifiesta obviamente en la siguiente. Eso es verdad, no se puede negar, pero yo estoy hablando en la dimensión eterna, ¿no? En esa dimensión, un alma puede ir, cambia de profesiones, de oficio, va teniendo diferentes habilidades y algunas que desarrolló después con el paso de, digamos, entre una reencarnación y otra, cuando pasan muchas reencarnaciones, quedan sepultadas en el tiempo también, ¿no? porque Toda esa, en el fondo todo, perdón, se lo que pierde usted, ese conocimiento. lo que usted dice que todo lo material se puede perder. O sea, de hecho se Claro, y pierde. eso hace sentido porque lo que tengo entendido que la jiva cuando baja del mundo espiritual, baja por Brahma Loka, o sea, entra por el planeta más material, más elevado y superior que existe, y de ahí empieza en la rueda del samsara, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que cuando la jiva llega al mundo material, llega en condiciones muy buenas, ¿no es cierto? Porque viene al mundo espiritual, entonces tiene las cualidades perfectas y todo lo demás, pero vemos que esas cualidades, buenas cualidades materiales que tiene, se van perdiendo y con el tiempo puede terminar en los fatales y luego retomar de nuevo, ¿no es cierto? Por ejemplo, se dice Entonces, que las Brahma, cualidades materiales no son eternas y se pueden perder. Y claro, por ahí ejemplo, también se puede ver. Brahma tiene las tres cuartas partes de la conciencia del universo. Se explica. Las tres cuartas partes. Es consciente, ¿no? Pero se supone que tú fuiste Brahma, yo también fui Brahma, y todos los que estamos acá fuimos Brahma porque es el primer nacimiento que uno obtiene cuando cae del mundo material. Pero Mm. dime, ¿tú tienes conciencia de las tres cuartas partes del universo ahora? No, no, ¿No? aparte de ni de mi sistema digestivo, nada. ¿Te das cuenta? O sea, tienes muy poca conciencia en comparación a lo que es Brahma. Entonces ahí te das cuenta tú que perdiste esa habilidad. La perdiste porque era material, ¿no? Finalmente tiene que ver con este mundo material. ¿Y qué decir cuando uno nace en un cuerpo de perro o una entidad viviente nace en un cuerpo de hormiga? Pierde también la conciencia humana también, que eso ya es, o sea, ya se le olvidó todo, se le olvidó la composición de obras como Mozart también puede haber nacido en un cuerpo animal también, quién sabe, ¿no? De hecho, Prabhupada dice que en esta, no Prabhupada, sino Chaitanya Charitamrita, dice que en esta vida, o sea, en Kali Yuga, la mayoría de las personas van a un cuerpo animal. Mm. Entonces, claro, y ese es otra cosa que es importante que vamos a mencionar también, que en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y cualquier adelanto que uno haga en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. ¿Cuál es? Descender a una forma de vida inferior. O sea, no nacer como un ser humano, nacer como un animal.
usted me, Pero ahora sí lo escuchamos. ahora sí, ya. Entonces ustedes me pueden decir cómo es posible que Yad Bharata, ¿no es cierto? O Bharata Maharaj más bien, haya tenido que nacer como un cervatillo en su vida siguiente, si ejecutó servicio devocional. ¿Alguien tiene alguna respuesta que... Sí, pero en realidad él nació como cervatillo, pero mantuvo su conciencia espiritual, o sea, no la perdió. Por lo tanto, Exacto. no fue un nacimiento bajo. Claro, o sea, podríamos decir que el envase nomás, el cuerpo, es el que Claro, cambió, pero la conciencia pero él se mantuvo. la mantuvo. No tuvo que nacer como cualquier animal, ¿no es cierto? Claro. Claro, Y ahora de hecho, él en su cuerpo animal creo que no se asociaba con otros cervatillos para no apegarse a ellos, o sea, hizo una vida trascendental como cervatillo, digamos. exactamente, entonces un caso especial, los casos especiales no los podemos poner nosotros como la regla general, porque es una excepción y se manifiesta en esa excepción algo especial, que él mantiene su conciencia a pesar del cuerpo animal, pero en condiciones normales, un alma, digamos, que no está practicando, digamos, actividades akármicas, como son el servicio devocional, y solo está actuando en la plataforma del karma, y está matando animales, o está, digamos, no está cumpliendo con los principios, digamos, de la vida humana, tiene que nacer en una forma de vida animal, ¿no? En condiciones normales. Sí. Entonces, Hare Krishna, Mahamohan, bueno, Prabhupada, quería comentarles lo siguiente. Bueno, en lo principal, darle las gracias a Mahamohan por esta clase acerca de este tema. Me gustaría que pudiera saludar a los demás integrantes de este grupo, que les diera la oportunidad a otras personas de también de preguntar, ¿no? Lo que ha preguntado Udara está muy bien, ¿no? Y con respecto me gustaría darle la oportunidad a otras personas y que pudiera otras personas preguntar o, o que lo pudieran saludar también para que ustedes los conozcan. Y bueno, cuando Prabhupada habla acerca de que en las actividades, si uno entra a la escuela de medicina y no se recibe, todo se pierde, ¿no? Por eso Prabhupada dice, todo el asunto se considera un fracaso, porque no, cualquier cosa que emprendes en el ámbito material y no la completa en un 100%, no puedes decir soy médico, ¿no? O ingeniero, o cualquier cosa que uno haya hecho, ¿no? Si uno vas a la escuela militar o a cualquier lugar y uno no completa lo que le corresponde, por eso todo se considera un fracaso. En cambio, en la vida espiritual, continúa desde el mismo lugar el porcentaje hasta donde llegó y continúa de ahí para allá, ¿no? Eh, bueno, quería Mohan presentarle a Madre Camila con Manu. Ellos han venido a estudiar hace 3 semanas con nosotros, han sido muy como constantes, así que y también Douglas con su esposa, que son de Venezuela, así que si podría tener un intercambio con ellos, ir saludándolos. Iván, que es de Pargua, también está viniendo hace algunos días. Y bueno, contento de todas las nuevas personas que están viniendo, pero me gustaría que las otras personas también tuvieran la oportunidad de, de preguntar a Madame Moja, ¿no? Los animo a que lo hagan o a saludarlo. eh, Camila y Manu, partiendo por Camila y Manu. Hola Camila, hola Manu, Aribol. Haribol, todos Hare Krishna Prabhu, maravillosa exposición de hoy. de hoy, de usted. Sí, muchas gracias por la información muy clara y muy motivante también. Esto de que vamos a quedar con nuestra cuenta bancaria lista para la próxima encarnación con nuestro servicio devocional, así que eso nos impulsa y nos motiva más, y más con la facilidad en que lo explicaste, así que muy agradecidos por nuestra parte.
Gracias. ¿No tiene ninguna pregunta? O bueno, pregunta sí. Yo No tengo les una pregunta respecto a la sección cuando comentó lo de los nacimientos, en este caso en una familia brahmánica o una aristocrática. ¿Es posible que ocurra un nacimiento en una familia más cercana como no sé, al nacimiento de Vidura, de una madre Shudra, que no cuenta con este conocimiento de la Sagrada Escritura enfocada en la conciencia de Krishna, y que después esta alma individual se acerque sin tener estas condiciones favorables, sin tener una familia brahmánica, ni a su vez tener, en este caso, la aristocracia? Eso es como una pregunta que de hecho la he tenido Bueno, siempre, porque he conocido personas, he tenido la suerte de conocer personas que han tenido esas características, nacimientos brahmánicos y aristocráticos, pero con lo otro, si me puede ayudar en eso, le agradezco muchísimo. bueno, Prabhu, mire, en el Chaitanya Charitamrita, con respecto a su pregunta, se explica de que Krishna hace nacer a los devotos en diferentes situaciones sociales, ¿no es cierto?, en diferentes condiciones sociales, y en diferentes lugares, para demostrar que el servicio devocional no está condicionado a un aspecto material, ¿no? No está condicionado a una condición material, sino que es trascendental. Por eso es que hay devotos que nacen en familias de Shudra, o devotos que nacen en familias Kshatriya, devotos que nacen incluso en familias de demonios, como Prahlad Maharaj, ¿no es cierto? Que era un gran devoto y nació en una familia de demonios, o como Haridas Thakur, que nació ni siquiera nació en una clase social, digamos, de las 4 varnas que existían en la India, sino que era un descastado desde el punto de vista, digamos, en la India, un musulmán, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que, entonces ahí Prabhupada explica claramente también, y el Chaitanya Charitamrita explica, de que Krishna hace nacer a devotos en diferentes condiciones para demostrar la supremacía del bhakti, del servicio devocional, que no depende de ninguna condición material, económica, social, de casta, de nada, ¿no es cierto? De varna, es trascendental. Por lo tanto, un devoto, en última instancia, puede nacer en cualquier condición. ¿Mm? Y eso demuestra también la supremacía en el sentido de que uno puede practicar servicio devocional también en cualquier condición en la que se encuentre, porque es una función del alma, no es una función del cuerpo. Entonces, obviamente que estos nacimientos aristócratas y una familia brahmana te dan más facilidades, pero aún así, muchas veces pasa también que hay personas que nacen en esas familias aristócratas y todo, y se degradan, o sea, mal utilizan los recursos materiales, las facilidades materiales, y no las usan, muchas veces ocurre, para avanzar en sus vidas espirituales, ¿no? Sino que más bien ese dinero lo usan para degradarse, para romper principios, para disfrutar de manera irrestricta, para darle rienda suelta a los sentidos, no al disfrute de los sentidos materiales, y degradarse finalmente, ¿no? Así que tampoco eso es una garantía, sino que es una facilidad nacer en esta familia, pero no es una garantía, que es algo diferente, ¿no es cierto? No sé si se quedó clara la respuesta, Prabhu. Le Eh, agradezco su maravillosa respuesta. Una pequeña ¿Puedo hacer nota una a pie de consulta? página. ¿Puedo hacer Madam una Mohan, consulta? ¿me da un Sí, minuto? Prabhu ok. Matadma, Hare Krishna. Hare Krishna, disculpe, después de usted, Prabhu Yadish tiene la mano levantada y después vendría el Prabhu Udava. Bueno, mire, con respecto a Vidura, el Srimad Bhagavatam dice, Vidura nació del semen de Veda Vyasa y por lo tanto no era inferior a él en ningún aspecto. Así que Vidura era un Mahabharata que por un asunto especial de una maldición tuvo que nacer de esa madre, pero era mucho más avanzado espiritualmente
que cualquiera de las familias que estaban ahí, chátrias, por ejemplo, vemos que Asvatama, el hijo de Dronacharya, nació en una familia brahmana, pero Vidura era miles de veces más avanzado espiritualmente que cualquiera de ellos, ¿no? De hecho, cuando Krishna iba a Hastinapura, iba solo a comer a la casa de Vidura. Y entonces eso era una cosa, aunque nació en una familia, eh, pero era el hijo de Vyasadeva, un brahmana del más alto nivel y calificado. Entonces, el caso de Vidura es un caso muy especial, que si tienen tiempo un día, el día domingo o sábado, podemos hablar de la vida de Vidura, su nacimiento anterior. Eh, es un alma muy querida por el Señor Krishna, por el servicio que él hace eternamente, bueno, no eternamente, pero eh, Vidura en su nacimiento anterior el señor Yamara, y uno de los dioses del fuego lo reemplaza por, por, eh, y él tiene la capacidad de elegir cuándo va a tomar nacimiento en esta tierra. Y porque Krishna iba a aparecer, él apareció para asociarse con Krishna y con los grandes Vaishnavas. Así que el caso de Vidura es muy especial, ¿no? Qué bueno que Basta, haya dado eso, Prabhu. Muchas gracias, porque sin duda hay casos así excepcionales como Vidura y otros. También, por ejemplo, Haridas Thakur era el señor Brahma en su vida previa, ¿no? Entonces, por sentirse orgulloso como Brahma, que era el controlador del universo y todo, ¿no es cierto?, el creador del universo, tuvo que nacer como Haridas Thakur, digamos, sin casta, ¿no? Pero por otro lado, nació con una plena conciencia de Krishna y se ocupó completamente en el canto del santo nombre, tanto así que fue denominado como el Namacharya, ¿no? El Acharya del santo nombre. Entonces, claro, el caso de esos grandes Vaishnavas, Acharyas, devotos, siempre hay una historia detrás, o una maldición, o algo, o algún arreglo especial, y por eso es que tienen que tomar estos nacimientos. Pero yo mencioné en términos generales, por otro lado, también, de que se ve que devotos nacen en diferentes condiciones, haciendo alusiones a cita del Chaitanya Charitamrita, porque Krishna quiere demostrar también la supremacía del Bhakti, y eso en términos generales, ¿no? Y obviamente eso no incluye a estas excepciones que son por arreglos especiales que tienen que tomar estos nacimientos. Así que gracias por mencionarlo, Pro. Espérate, ¿Puedo una estaba pequeña otro, pauta? Udara, estaba Triadis. Ah, ya. Arigato. Sí, sí. Triades primero. Prabhu, muchas A gracias. Udara hay Mis que quitarle el reverencias. micrófono. Ah, primero, agradecerle por tan linda clase. Creo que todavía falta más, pero Prabhu Matato le ha invitado a hacer este pequeño eh, break para que podamos así, acercarnos a usted. Primero, para agradecerle. Yo sé que usted es un antiguo estudiante del grupo Tusanti Chaman. Entonces, muchas gracias por ese lado. El otro fue una pregunta que hizo Douglas y tal vez le invito a esta parte que tal vez quedó un poco pendiente, de que cuando alguien hace una ofensa a un devoto, y bien hizo mención de el ejemplo del elefante loco, que no, bueno, ni el Señor mismo puede perdonar una ofensa, pero no todo está perdido. El comentario es que cuando alguien hace una ofensa a un devoto puro, es solo este devoto, y también de un devoto simple, solo ese es este devoto que puede no tomar la ofensa y salvar su vida espiritual. Solo quería hacer esa mención y que ustedes lo ahonden un poco más en eso. Pero a ese punto, ok, muy bien. Pero incluso por eso mencioné otra cosa, que incluso, aunque el devoto lo perdone, el polvo de los pies del loto se ofende, quedó ofendido, ¿me entiendes? Entonces, da a entender como la gravedad que hay Es en muy esa grave. ofensa. Yo te perdone, ¿no es cierto? Yo diga, bueno, el devoto puro perdona, pero igual queda la influencia de la ofensa que tiene que este devoto de alguna manera pagarla, obviamente que queda minorada digamos, por el, ¿cómo se llama? Por el perdón, ¿no es cierto?, del devoto puro, porque es muy misericordioso y obviamente el devoto no toma la ofensa,
pero sin embargo el polvo de los pies del loto queda ofendido. Entonces, igual hay que pagar algún tipo de reacción, de todas maneras, ¿no? O sea, para dar a entender la gravedad de ese tipo de ofensa. Sadhuninda. Una pequeña, sí, disminuye grandemente. Vemos, hay tres ejemplos típicos, ¿no? Cuando Durvasa Muni ofende a Ambarish Maharaj, el señor Vishnu le dice la única manera es que vayas a pedirle perdón al devoto, ¿no? Y él se tiró a los pies, Durvasa, y Ambarish Maharaj lo levantó y lo abrazó, ¿no? Y también en el caso de Shapal Gopal con Sivas Thakur, ¿no? Que él tenía lepra. Y cuando Sivas Thakur lo, lo perdonó, el devoto se curó de la lepra y después fue un seguidor muy estricto de Sri Chaitanya, ¿no? Como el caso de Yagai y Madai, que cometieron ofensas contra Nityananda, pero Nityananda les dio su perdón y el Señor les otorgó toda su misericordia, ¿no? El caso de Amoga, el yerno de Sarvabhauma Bhattacharya, que también Sarvabhauma Bhattacharya no quería perdonarlo, ¿no? Pero Krishna, actuando como un devoto ideal, lo convenció, ¿no? De que debería ser redimido y perdonado. Así que solamente cuando el propio devoto eh, le otorga esa misericordia a esa alma siempre hay algún pequeño eh, residuo, pero la mayor parte, cuando el devoto lo perdona, eh, la ofensa se compensa. Eso quería expresarle y muchas gracias por ser paciente y permitirme todas estas notas a pie de página. Haribol. No, está bien. Hay una cosa que me acordé mientras usted hablaba del, ¿cómo se llama? Viswanatha Chakrabarti Thakur, en el libro, en el Madhurya Kadambini, habla acerca de que el mayor prayashita es el arrepentimiento sincero. O sea, si un devoto se arrepiente sinceramente de sus pecados y de su ofensa, ¿no es cierto? Dice que ese es como un fuego que quema, ¿no es cierto?, todos esos pecados, ¿no? Y esa ofensa. Entonces también está el elemento del arrepentimiento sincero de corazón, de no querer volver a repetir nunca más ese tipo de actividades, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero por el otro también está, eh, entonces se explica que eso es como un fuego que quema, ¿no? Todas esas reacciones. Pero por otro lado, está la misericordia del Vaishnava, entonces tienen que estar conjugados estos dos elementos. Ahora, para que un arrepentimiento sea sincero, uno debe estar dispuesto a pagar las reacciones también, porque si uno solamente se arrepiente por temor a las reacciones, no es tan sincero ese arrepentimiento. El arrepentimiento también tiene que tener ciertas características. Y esa característica de estar dispuesto a pagar, ¿no es cierto? Y a sufrir, digamos, las reacciones por la ofensa que uno cometió, es que uno le está tomando realmente el peso a lo que hizo, ¿no? Entonces, eso también es importante mencionar, de que esa es la característica que tiene que tener el arrepentimiento por las ofensas cometidas, ¿no? Que uno tiene que estar dispuesto a recibir todas las reacciones que vengan, porque siente realmente que cometió una falta grave, lo siente de corazón. ¿Puedo No, hacer la presentación ya ahora? no. Udara no puede hablar. Prabhudara, disculpe que le interrumpa nuevamente, solamente para acotar algo. Después de usted viene alguna pregunta del Prabhu de Bhakta Iván y luego de Madre Yanavi. Ya, perfecto, sí. Ok. Ahora sí, Vamos. Prabhudara. Bueno, lo que dice el devoto es súper cierto, o sea, en el sentido de que inclusive hay grandes demonios que se han transformado en grandes devotos, ¿no es cierto? Y pues, justamente por ese arrepentimiento que quema todo, todos los pecados que cometió, y también esa persona que se arrepiente de corazón, en realidad no le importa pagar las consecuencias, no es importante para él, lo único que le importa es el daño que le hizo a los demás. Si él tiene que pagar, está bien, o sea, no tiene ningún problema en eso, ya no, para él no es relevante eso.
sea, lo paga feliz, por una parte. Por el otro lado, también tenemos que ver que la misericordia de Krishna es infinita, no tiene límites, ¿no es cierto? Es un factor súper importante, porque la escritura dice, bueno, ¿cómo se llama? Eh, un gran devoto, no me acuerdo exactamente el nombre, pero dijo que en realidad la jiva, en el samsara, nosotros estando en el samsara hemos cometido, pero los pecados más terribles los hemos cometido todos, ¿no es cierto? Entonces uno no se puede imaginar qué pecado ha cometido en todas las vidas que uno ha tenido, o sea, yo creo que todo. Por lo tanto, uno puede ver que la misericordia de Krishna es infinita, porque inclusive cometiendo todos esos pecados que hemos cometido en muchas vidas, así todos tenemos posibilidades de acercarnos a un devoto puro, de tener este conocimiento espiritual, ¿te fijas? Entonces, es súper importante eso. Eso nomás quiere decir que la misericordia de Krishna es infinita. Ahora venía, ¿quién? Iván, madre, Viviana, venía Iván. Y Prabhu, Iván y luego Madre Yanavi. Ya. Adelante, Iván. Hare Krishna, saludos para todos. Es un gusto, primero que nada, Prabhu Madame Mohan, verlo exponer esta gran ciencia del Srimad Bhagavad Gita. Y bueno, yo a usted lo conozco de principio del año 2000, de la época de Prabhu Adikechava, ¿no? Y yo creo que usted no me recuerda mucho por el nombre, pero estuvimos muchas veces juntos en Kirtan, en clase, en fotos con Bhakti Buchana, en programas, quedándonos en el templo muchas veces. Así que primero que nada es un gusto verlo que todavía aún está firme y dando clase, exponiendo esta gran ciencia y su servicio, ¿no? Ahora quiero hacer la pregunta. Usted, Prabhu, habló de un libro, ¿no? Que aparece y se dice que en Kali Yuga prácticamente todos vamos a nacer o van a nacer como animales. Entonces, bueno, uno puede ver que se están llenando las casas de gatos, perros, muchos animales y la gente está muy apegada a eso. Entonces, ¿cómo lo hace uno como aspirante a devoto? Porque yo siempre me siento como un aspirante aún. ¿Cómo lo hace para ayudar a esas personas, a esa gente? ¿Basta con solo cantar el Mahamantra, con que ellos se acerquen a uno? Porque también se dice que uno también tiene que evitar un poco a la gente que está muy apegada a los animales. Entonces, de repente hay cosas que no se sabe cómo actuar y qué hacer o no hacer. Porque también se dice que si uno se libera, también va a liberar a una cantidad de familiares, antepasados, los que vienen. Entonces me gustaría un poco que pudiera usted explicar cómo lo hace uno en este caso y que de saber trágicamente que la realidad es así, que están naciendo muchos animales y la gente se está pegando mucho a ellos. De hecho, lo están humanizando, ¿no? Entonces es muy fuerte eso. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bueno, el Bhagavad Gita dice en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, texto 25, dice, los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados, ¿no? Asimismo, deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Así que para no perturbarle, y el 26 dice, el 3:26, así que para no perturbarle la mente a hombres ignorantes que están apegados a los resultados fruitivos de los deberes prescritos, el sabio no debe inducirlo a dejar de trabajar, más bien trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlo en toda clase de actividades para el desarrollo gradual de su conciencia de Krishna. Entonces, si esta gente, por ejemplo, la que tiene mascotas en las casas y todo, está muy apegado a los animales, que una tendencia que se ve hoy en día, que la gente se ha ido deshumanizando en las relaciones están cada vez más, las relaciones humanas se pierden cada vez más, ¿no es cierto? La gente se vuelve más individualista y todos estos sistemas demoníacos, digamos, de sociales, económicos, políticos, conducen a la gente a que se vuelva cada vez más impersonal, ¿no? Y que en el fondo cada vez se frustren más en sus relaciones humanas, interpersonales. Entonces buscan la relación con los animales como un intercambio, digamos, de afecto, que los animales también
Bueno, los animales no discuten nada, básicamente los animales no son conflictivos, los animales responden al amo si él le da de comer todos los días, el perro te va a mover la cola, se va a sentar al lado tuyo, va a reciprocar de alguna forma, ¿no es cierto? El gato también. Entonces, claro, los seres humanos en el fondo, por frustración, digamos, en sus relaciones humanas, han recurrido también a las relaciones con los con los animales. Ahora, uno no es necesario que lo induzca a que dejen sus mascotas ni nada, sino que más bien que ellos practiquen el proceso, que esas mascotas también las puedan, digamos, les puedan dar prazán, que puedan escuchar el santo nombre, que también se puedan beneficiar, ¿no? De tal manera que ellos las puedan ver como almas también espirituales que están Eh, dentro de su Prauma cuerpo, Mohan, dentro de esos cuerpos materiales, ¿no? Que son más condicionados. Entonces, no debemos tampoco desanimar a las personas en como que tienen que cortar, ¿no es cierto?, con todo lo que están haciendo, sino más bien elevar sus actividades y poner ese ingrediente que falta, que es conciencia de Krishna. Sí, Sí, Prabhu, muy bien, gracias. Bueno, Prabhupada lo dice en alguna escritura, en algún libro, que la gente en esta era, en vez de buscar a Dios, va a buscar a los perros, ¿no? Así que eso ya está escrito. Muchas gracias, Prabhu, por su respuesta. servant of, dice Prabhupada en inglés, dicen, en vez servant of God, o sea, sirviente de Dios, servant of dog, sirviente del perro, ¿no? Y da el ejemplo de la persona que va y saca a pasear al perro, pero en realidad el perro lo está arrastrando a él, ¿no? Lo está llevando de un lugar a otro. Entonces Eso está se llama, eso se llama, Prabhu, petofilia. ¿Ubica la petofilia? pero debe ser un tipo de adicción a los animales, o sea, como un tipo de... La petofilia es el amor excesivo por las mascotas, es por las personas que humanizan las mascotas y hacen su vida afectiva con las mascotas. O sea, no es zoofilia, no, es petofilia. En el Sí, sí. sentido de que viven en función de y humanizan las mascotas y viven en función, los tratan como hijos, son como los perrijos. Ujú. Esos son los bueno, petofílicos. quería comentar lo siguiente. Mohan, Manu con Camila, ellos protegen a los animales y en su granja tienen perros, gansos, chanchos, tienen todo tipo de animales, pero si ellos escuchan el mantra Hare Krishna y las personas tienen la oportunidad de que esas entidades vivientes muy afortunadas estén cerca de los devotos, ellos se van a purificar y obtener gran avance espiritual, ¿no? Los Exacto. gatos que vivían en la casa de Srivas Thakur, ellos todos eh, alcanzaron el mundo espiritual y se purificaron, ¿no? Cuando Sarvabhauma Bhattacharya no quería perdonar a Moga, ¿no? Y el señor Chaitanya le dice, todos, si tú eres mi devoto, todos en tu familia me son queridos, ¿no? Él le dice, inclusive hasta el perro de mi devoto me es querido. Eso le dice Sri Chaitanya a Sarvabhauma Bhattacharya cuando salvó a Moga, ¿no? Y está el Bueno, perro de Shivananda también, el perro de ¿cómo? Shivananda, que era el perro de Sí, Shivananda. sí, la conté anoche esa historia, el Ya. perro que siguió a Shivananda Sena, eh, cuando está al final, para probar el corazón del devoto, ¿no? Por ejemplo, cuando los pándavas, en el capítulo 15 se llama los pándavas retiran oportunamente y se van a Badarikasvan, y primero cayó Drupadi y los demás siguieron y fueron cayendo al final, y un perro los acompañaba, ¿no? Y un, llegó un avión del mundo espiritual para llevar a Yudhishthir Maharaj. Entonces, y estaba con el perro, ¿no? Entonces le, le dijeron, los perros no pueden ir al mundo espiritual, así que el perro no puede subir, ¿no? Entonces Yudhishthir Maharaj le dice, bueno, si el perro no puede ir conmigo, entonces no voy nomás. Y Claro, o sea, bueno, uno puede pensar qué diferencia hay entre el apego enfermizo que tiene el ser humano hacia otro, al apego a un animal, sí, a otro anima, a un animal.
en realidad, desde el punto de vista de la fiebre de la piel, que habla Prabhupada, ¿no es cierto?, que los animales tienen también lo tienen, ese apego hacia su progenie, no hay diferencia porque es un apego al cuerpo. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista general, tanto el apego a los animales como el apego a otros seres humanos, desde el punto de vista, digamos, solamente material, y no porque ellos sean devotos, ¿no es cierto?, de Krishna, entonces es un apego, digamos, enfermizo y que en el fondo no contribuye ni a la persona que se está pegando, ni al otro, digamos, que recibe ese apego. Entonces, aquí, digamos, la conclusión, yo considero que la conclusión final a este tema es que si uno tiene animales y está interactuando con ellos, tiene que volverlos devotos también. O sea, tiene que ellos sean devotos, que coman prasad, que escuchen el santo nombre, beneficiarlo espiritualmente, ¿no? Como es el caso de varios animales que aparecen en la escritura. Entonces, el problema no es tener animales, el problema es el objetivo con el cual uno los tiene, ¿no? Ese es el tema. En el fondo, la relación que nosotros tenemos que tener con los animales es la siguiente: verlas como almas espirituales, ¿no es cierto? Hermano, Por una parte, ver como almas espirituales los animales y tratar de beneficiarlos espiritualmente. exacto. Te quiero interrumpir, pero hay manos levantadas de otras personas que no han hablado La nada. madre Yanavi. Sí, Prabhu, la madre Janavi y luego Bhakta Douglas. Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias por su clase, muy interesante como siempre. Prabhu, tengo una pregunta con respecto a Prayakshita. Yo recuerdo que en el néctar de la devoción salía que cuando un devoto, cuando un devoto hace alguna actividad que no corresponde, basta solo con seguir nuevamente las reglas y las regulaciones del servicio devocional para restablecerse en su posición, digamos, y que no necesita una expiación para eso. Entonces la consulta es, solo en el caso que usted mencionaba de cuando uno hace una ofensa a un Vaishnava, solo en ese caso se hace esta prayakshita o esta expiación, o bien en todos, o en todos los casos, digamos, cuando se comete alguna actividad pecaminosa, algo que está fuera de las reglas y regulaciones. Eso quería saber, pero... Sí, hablan bueno, ese tipo de prayashita se explica en el néctar de la instrucción, ¿no? En el Upayashambrita, Prabhupada da el ejemplo del baño del elefante, ¿no? De la persona que va a la iglesia, se confiesa el día domingo, pecados que sí, después vuelve el día lunes y vuelve a cometer los mismos pecados. Entonces da el ejemplo del baño del elefante, que los elefantes se bañan mucho, se limpian, se bañan en un estanque, en un lago, pero después cuando salen afuera se revuelcan en la tierra y vuelven a ensuciarse. De la misma manera pasa con la persona que hace este tipo de prayashita. Entonces, y ahí da el ejemplo también en el sexto canto del Srimad Bhagavatam, se da el ejemplo también de la persona se da el ejemplo que este tipo de prayashita en el fondo no purifica el corazón. O sea, y se está refiriendo más bien al tema de las penitencias, de que por uno ejecutar actividades, si uno ejecutó una actividad pecaminosa, pero después ejecuta una actividad piadosa, eso no va a purificar el corazón de uno, ¿no? Sino que el servicio devocional es el que desarraiga por completo, digamos, la raíz del pecado y la semilla incluso, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, y da el ejemplo de quemar un bosque, ¿no? Si uno quema un bosque completamente, va a parecer como que ya no queda ni un árbol. Pero si llueve un poco, llega la estación lluviosa y todo, va a brotar de nuevo, van a brotar, van a haber brotes, entonces quiere decir que todavía quedan raíces o quedan semillas, digamos, del pecado. Y ese prayashita, digamos, por una actividad pecaminosa, compensarla con una actividad piadosa material, no purifica el corazón, no desarraiga el pecado, sino que es algo temporal nomás. La purificación no es radical y definitiva, ¿no? Entonces eso lo explica también el sexto canto, por otro lado. Ahora, con respecto al arrepentimiento, uno debe sentirse arrepentido, obviamente, de romper los principios, ¿no es cierto? Porque uno tiene un compromiso con el maestro espiritual, uno tiene un compromiso con Krishna, y evidentemente que no es que uno rompió principios y después, como si no ha pasado nada, sigue haciendo actividades, incluso porque eso uno puede, actividades devocionales,
porque eso uno puede desarrollar una mentalidad pícara, en el sentido que uno dice, por ejemplo, ya, yo cometí pecado, o no sé, o rompí los principios, y ahora me voy a poner a cantar ronda, voy a seguir los principios de nuevo y va a estar todo bien, y de nuevo, y de nuevo dice, ahora yo tengo ganas de pecar, pero total, si después voy a cantar nuevamente el santo nombre y voy a ejecutar las actividades devocionales y me voy a purificar de nuevo, entonces se puede generar también un círculo vicioso que es parecido a lo del elefante loco, e incluso una ofensa. Cantar el santo nombre con la idea de contrarrestarla mediante, no, cometer actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarlas mediante el canto del santo nombre del Señor. Uno puede desarrollar esa mentalidad pícara ofensiva. Entonces, el arrepentimiento es necesario, tanto si uno rompe los principios, comete pecados, digamos, o bien si uno comete ofensas. Es necesario en ambos casos el arrepentimiento sincero. Perfecto, muchas gracias, Prabhu. Ya. Disculpe, parece que Bacta Douglas tenía una consulta. Y Oiga, después, Bacta René está con nosotros. No, Prabhu, tú que está No, trabajando. no va a venir hoy, ¿no? No. Ya, ok. entonces está Douglas y Udara. Hare Krishna, una clase magistral, realmente muy extasiado con todo el conocimiento y agradecido por esa exposición tan erudita de su parte. Mi pregunta era la siguiente. Al principio de la clase, usted estaba hablando acerca de este progreso material, digamos, este sukriti material y la diferencia que existe entre el sukriti espiritual. Entonces, bueno, considerando que muchas personas tienen, digamos, este corazón noble, piadoso, en la modalidad de la bondad y desean ejecutar actividades como ayudar a las comunidades, abrir orfanatos, escuelas, proyectos ecológicos. Digamos que esto se encuentra en la modalidad de la bondad, pero si una persona llega a la plataforma del Bhakti, digamos que todas estas actividades podrían llegar a ser consideradas innecesarias o podrían dejarse, digamos, más o menos a un lado y desarrollar el Bhakti en máxima expresión, considerando que el Bhakti en última instancia no solamente va a darle un progreso espiritual a uno, sino que también a la vez va a liberar a otras almas de una manera definitiva. Esa es mi pregunta. Bueno, todas estas actividades, si se acoplan al servicio vocacional, se vuelven valiosas, ¿no? Valiosas trascendentalmente, ¿no? Prabhupada da el ejemplo de que todas las cualidades, todas las cualidades materiales, todos los aspectos y cosas materiales en este mundo es como una suma de cero. Cero más cero más cero más cero más cero. Pero si uno pone el uno adelante, todos esos ceros se vuelven millones, ¿no? Entonces el uno es Krishna. Si uno pone el factor Krishna adelante, el número uno adelante, todos esos ceros, digamos que antes cuando no tenían a Krishna, no eran nada, se sumaban cero, se vuelven millones, se vuelven valiosos. Y ahí está el concepto de Yukta Vairagya, o sea, usar todo lo que uno tiene, las comunidades ecológicas, todo lo que tú mencionaste, los hospitales, etcétera, todas las actividades piadosas, pero al servicio de Krishna, todo eso se vuelve valioso y se vuelve servicio devocional. Entonces, el servicio devocional no es rechazar las actividades materiales, sino que usar la energía material de Dios, de Krishna, al servicio de Dios, al servicio de Krishna. Y ahí es donde adquiere el sentido, digamos, trascendental, ¿no? No es rechazar, sin saber, digamos, cuál es la conexión que tienen esas cosas. Un devoto, porque, o si no, es como un impersonalista que en el fondo rechaza todo por no mezclarse, por no contaminarse y con el mundo material, porque lo que él quiere es liberarse. Pero el devoto no, el devoto lo que él hace, entiende cuál es la conexión que tienen todas esas cosas, la relación que tienen todas esas cosas materiales, ¿con quién? Con el propietario, ¿no es cierto?, de esas cosas. ¿Y qué es lo que hace? Se las ofrece de vuelta a él. Entonces, ahí está el concepto de verdadera renunciación, yukta vairagya, versus el concepto de falgo vairagya, que es el concepto de falsa renunciación, que es no, digamos, no hacer ninguna actividad porque yo me voy a contaminar y no quiero, digamos, mezclarme con el mundo material.
Vale, le entiendo. Entonces, de esta manera, por ejemplo, si estamos desarrollando un proyecto ecológico, si estamos desarrollando, por ejemplo, una granja de rescate de perros, de gatos, todo este tipo de proyectos, si lo relacionamos con Krishna en el sentido de que a la vez, mientras vamos desarrollando estos proyectos, también recitamos el Mahamantra a las personas que están ahí, a los animales, utilizamos los fondos que recibimos de esto para el avance en conciencia de Krishna, la manutención de los templos, se podría considerar entonces que iría de la mano con el Bhakti. Y les damos prasana a esos animales también. Claro que sí, de todas maneras, son actividades que se vuelven devocionales, ¿no? Se van volviendo cada vez más devocionales. Aquí lo importante no es tanto la actividad, sino aquí lo que importante es cuál es el para qué. ¿Para qué yo estoy haciendo eso? ¿No? Si el para qué, digamos, es para la elevación de esas almas que están ahí en cuerpo de perro, de gato, etcétera, que ellos, digamos, adquieran también servicio, adquieran, digamos, conciencia de Krishna, bueno, estoy haciendo una actividad devocional, ¿no? Estoy haciendo una actividad devocional. Así que todo va a depender del para qué uno lo está haciendo. Vale, Prabhu, muchas gracias por su respuesta. Haribol. Haribol, gracias, Pro. Bueno, Prabhupada, quería darle las gracias por su magnífica clase. Muchas gracias y me tengo que retirar. Así que yo los dejo. Hare Krishna. Bueno, gracias, Pro, Eh, por tu participación. Muchas gracias por su clase. ¿Algún comentario Madre final? Viviana, Bienvenido también. Madre Viviana, ¿Y Prabhu? puede dejar de grabar, se puede despedir y corta la grabación, por favor. ¿Me despido yo? Sí, Ah, ya, ok. Bueno, Hare Krishna, muchas gracias y toda la gloria sea a Srila Prabhupada. eh, Ay, qué raro.